En todas las clases anteriores, ya fuera que lo hiciéramos a mano o en GeoGebra, siempre usábamos segmentos regulares, todos eran del mismo tamaño, de forma que el delta X era el mismo para todos los segmentos. Vamos a ver un ejemplo en el cual los segmentos son de diferente tamaño. Entonces, está aquí el ejercicio, lo saqué del CIL para quien quiera consultarlo. Calcula la suma de Riemann para la función f de x igual a x cuadrada menos 4 sobre el intervalo de menos 2 a 3. Ya dibujé ahí la grafiquita. Cada línea es una unidad. Va desde menos, la vamos a calcular desde menos 2 hasta 3. Ya no les puse el valor porque si no se me satura la imagen y no me va a caber las notas que voy a poner ahí. Entonces, cada marca es una unidad. Menos 1, menos 2, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De menos 2 a 3 con 5 subintervalos determinados por x0, x1, x2. Me está indicando aquí los valores de x. Y me pone además x subíndice 1, 2, 3, 4. Entonces, tengo aquí unos que son los que conocía anteriormente. Y ahora tengo unos nuevos. Estos incluyen un asterisco. ¿Qué significa ese asterisco? Estos se llaman puntos muestra. Vamos a ver ahorita qué significan. Me da los valores de X y me pide encontrar la norma de la partición. También ahorita vamos a ver qué significa eso. Empecemos con marcar los segmentos. Nos está dando aquí dónde están las coordenadas de X. Entonces, estaríamos incluyendo aquí x0 es menos 2. Entonces, aquí tenemos x0. Nos dice que x1 es igual a menos 1 medio. Entonces, aquí estaría x1. Me dice que x2 es igual a 0. Estaría aquí x2. Me dice que x3 es igual a 1. Aquí estaría x3. x4 es igual a 7 cuartos. Que estaría como por aquí. x4. Y finalmente x5 que es igual a 3. Está hasta acá. Entonces, en este ejercicio, en lugar de que yo calcule todos los x, y, ya me los está dando. Y como vemos, pues los segmentos ahora no son del mismo tamaño. ¿Qué más me da? Puntos muestra. Si yo tengo x, y, significa que es el punto de la derecha. Si yo tengo un x y menos 1, significa que es el punto de la izquierda. Cualquier punto que yo tome entre esas dos coordenadas, ya no importa si es a la izquierda, a la derecha, en medio, a los 3 cuartos, al 1 cuarto, no importa dónde lo tome mientras esté dentro de este segmento, se va a llamar punto muestra. Entonces yo voy a decir que este es el punto muestra del segmento Y. Y para diferenciarlo de este, pues le ponemos un asterisco. Significa que va a ser un punto que puede ser menor o igual que x, y o mayor o igual que x y menos 1. Entonces, por ejemplo, para el segmento 1, un punto muestra sería cualquier punto que se encuentre desde aquí, desde x0, hasta x1. Cualquier punto muestra que esté desde x0 hasta x1, cualquier punto que esté ahí, se podría considerar un punto muestra. ¿Para qué me sirven los puntos muestra? Pues ahora la altura de cada segmento ya no la tomo ni en la izquierda ni en la derecha, ahora la tomo donde me esté indicando el punto muestra. Por ejemplo, mi primer punto muestra es menos 1. Eso significa que aquí estaría mi primer punto muestra. Entonces, ahí es donde voy a tomar la altura de mi segmento.
Entonces, mi primer segmento tendría esta altura de aquí. Mi segundo punto muestra es -1/4. Espero que no me queden muy amontonadas las anotaciones. Que estaría por aquí. Entonces, ese sería mi segundo punto muestra. Por lo tanto, la altura de mi segundo segmento la tomaría en ese punto. Y mi segundo rectángulo sería este. Mi tercer punto muestra es 1/2. X3. Entonces la altura sería en ese punto. Y me quedaría más o menos así. Mi cuarto punto muestra es 3/2. Que sería aquí, que este se me va a quedar amontonado. Ese sería X4. Y la altura entonces la voy a tomar ahí. Y mi quinto punto muestra es 5/2 o 2.5. Que estaría aquí. Entonces, ese de ahí es X5 punto muestra. Y la altura la tomaría evaluando la función en ese punto. Si la evalúo en ese punto, pues sería como por aquí. Y entonces la altura de mi último segmento ahora será esta de aquí. Entonces se entiende lo que estamos calculando. Bueno, lo que estamos ahorita nada más representando, los cálculos apenas los vamos a hacer. Sí, se entiende, Miss. Aquí. ¿Sí? Ok. Entonces continuamos. ¿Cuál era el primer paso cuando calculábamos sumas de Riemann? El primero era graficar. Calcular el delta X. Si me pide área, el primerito es graficar, pero no me está pidiendo área, simplemente la suma de Riemann, entonces ya no me interesa si es positivo, negativo, lo que sea. Entonces me brinco a la siguiente, que es el delta X. Anteriormente, como todos los delta X eran del mismo tamaño, mi fórmula era delta X es igual a B menos A sobre N. En este caso, como son de diferente tamaño, pues voy a tener diferentes delta X, por lo que voy a añadir un subíndice. Entonces lo vamos a calcular el delta X y sería el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. Entonces, si tengo mis X y, X0 es igual a menos 2. X1 es igual a menos 1/2. X2 es igual a 0. X3 es igual a 1. Si me equivoco me dicen. X4 es igual a 7/4. Y X5 igual a 3. Mi primer segmento va desde X0 hasta X1. Entonces, el ancho de ese segmento sería X1 menos X0. Entonces, mi delta X1 sería el punto de la derecha menos el punto de la izquierda. A ver, permítanme.
Perdón por la interrupción, ahora sí, de regreso. Entonces, para el delta X, 1 será el de la derecha menos el de la izquierda. Entonces, sería menos 1/2 menos, el otro vale menos 2. Entonces, al final me quedaría 2 positivo menos 1/2, 3/2. El siguiente delta X X2 sería X2 menos X1. Y X1 vale menos 1/2. Entonces me quedaría aquí 1/2. Vamos a comprobar lo que vamos obteniendo. Los números que me salen aquí deben coincidir con lo que tengo en la figura. El primer segmento tiene un ancho de 3/2 o 1.5. Sí. Mi segundo segmento tiene un ancho de 1/2. Sí. Entonces, a pesar de que no es obligatoria la figura, sí me sirve bastante para guiarme y saber si lo que estoy haciendo es correcto. Mi tercer segmento sería X3 menos X2. ¿El tercero tiene un ancho de 1? Sí. Delta X4 sería X4 menos X3. ¿El cuarto tiene un ancho de 3/4? Sí. Y mi último delta X sería X5 menos X4. Me daría 5/4. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Miss. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya tenemos la base de cada segmento, que es diferente. Ahora, ¿qué seguía después de que teníamos los delta X? Encontrar X, Y. El siguiente paso es encontrar todos los X, Y, que en este caso ya no necesitamos hacerlo porque el ejercicio nos los está dando. Entonces nos brincamos ese. ¿Cuál es el que sigue? Y por delta de X. X, Y por delta de X. Pero evaluar la función, creo. Evaluar la función. Cuando lo hacemos a mano, segmento por segmento, es evaluar la función. ¿Qué función va a ser? Pues X cuadrada menos 4. Entonces mi función es X cuadrada menos 4. ¿En dónde la vamos a evaluar? Pues ahora la altura de cada segmento la voy a tomar en el punto muestra. Entonces, para el primer segmento, voy a evaluar en el primer punto muestra. Es tomar X, elevarlo al cuadrado y restarle 4 unidades. ¿Cuál es mi primer punto muestra? Menos 1. Entonces, el resultado de eso es 1 menos 4, menos 3. ¿Tiene una altura de menos 3? Sí. El siguiente sería f de x2, pero sería el punto muestra. Entonces, tomamos x, lo elevamos al cuadrado y le restamos 4. ¿Cuál vamos a tomar? Ahora es menos 1/4. ¿Tienen calculadora a la mano? Menos 1/4 al cuadrado menos 4. Menos 63/16, maestra. Menos 63/16. Gracias. De nada. Nos vamos con el siguiente. Sería evaluar la función en el tercer punto muestra. X cuadrada menos 4. Mi tercer punto muestra me dice que es 1/2.
Pueden calcular nuevamente 1/2 al cuadrado menos 4, por favor. Menos 15 cuartos. Menos 15 cuartos. Rectificamos en nuestra figura que lo que vamos calculando nos va saliendo bien. Menos 3, este debería de ser negativo, ¿no? Menos 63 16avos. Porque Sí, sí le dije negativo, maestro. Sí le había hecho negativo. Se me van las cabras, perdón. Gracias. Menos 63 16avos, menos 15 cuartos. Entonces, el siguiente, evaluar la función en el cuarto punto muestra. X cuadrada menos 4. Es que yo me puedo desconectar. Bueno, mi cuarto punto muestra es 3/2. Mamá, ¿se me puede desconectar? 3/2 al cuadrado menos 4, por favor. Menos 7 cuartos. Gracias. Yo no quiero pilar. Menos 7 cuartos. Menos 7 cuartos, sí, más o menos. Y el último, ahora sí. Evaluamos la función en el quinto punto muestra. Función elevada al cuadrado menos 4. Mi quinto punto muestra es 5/2. 5/2 al cuadrado menos 4, por favor. 9 cuartos. 9 cuartos. Entonces ya tenemos el delta X y ya tenemos f de X, ya sabemos cuánto mide la base y la altura de cada rectángulo. Entonces ya nada más hay que hacer la suma. En este caso no es área, simplemente es la suma de Riemann, lo vamos a dejar indicado así. La suma de Riemann es igual a f de X, el primerito es menos 3, y su delta X es 3/2. En mi segundo segmento, el f de X es 63 16avos y su delta X es 1/2. Para el tercer segmento tengo menos 15 cuartos y delta X 1. Cuarto segmento, f de X es menos 7 cuartos y delta X 3 cuartos. Último segmento, ese sí es positivo, f de X es 9 cuartos y su delta X es 5 cuartos. ¿Cuánto da eso? Menos 159 32avos. Menos 159 sobre 32, que es aproximadamente igual a menos 159 sobre 32. ¿O qué cosa? Menos 4.96. ¿Cuánto? Menos 4.96. Menos 4.96. ¿Alguien más le dio lo mismo? ¿Alguien más le da lo mismo?
Porque yo tengo otro resultado, pero a veces copio mal las cosas. Maestra, ahí me da menos 8.71. Sí, el que yo tengo es de menos 8, entonces. A mí también. A mí también me da ese. Digo que tenía uno de menos 8, pero como a veces copio mal las cosas o se me van los signos, dije, pues mejor revisamos. Menos 8. Ay. 70 y algo, ¿verdad? 71. 71. Pues hay que revisar ese. Menos 8.71. Entonces, este nos lleva a unidades. No estoy calculando áreas, simplemente es una suma de Riemann. ¿Se entiende este ejercicio? Sí, Miss. ¿Sí? Me dice, calcule la suma de Riemann para esta función, bla, bla, bla. Esto fue lo que calculé. Y al final me dice, encuentre la norma de la partición. La partición se refiere a los segmentos que yo estoy obteniendo. Todo esto es la partición para ese ejercicio. La norma de la partición la representamos así. Eso de ahí significa norma de la partición. Toda esta es la partición y la norma es el más grande de todos los segmentos que tenga ahí. De todos esos delta X, ¿cuál es el más grande? ¿Los 3 medios? La de 3 medios. Entonces, la norma de la partición para ese ejercicio son 3 medios. ¿Qué es norma de la partición? Tiene un nombre muy nice, muy rimbombante, pero ¿qué es la norma de la partición? Pues el delta X más grande de todos. Bueno, ¿y para qué me sirve esa norma de la partición? Vamos a ponerle... Ahora sí. ¿Puedo yo calcular una suma de Riemann? ¿Le puede regresar tantito, maestra? Sí, claro. Me avisan Listo. cuando termine. Ah, ¿listo? Ok. Entonces, cuando yo calculo la suma de todos los f de x, pero ya no le voy a poner xy, si le pongo xy es el de la derecha, si le pongo xy menos 1 es el de la izquierda, pero ya vimos que podemos calcular sumas de Riemann en cualquiera de los puntos. Entonces, creo que me quedó muy chiquito, déjenlo borro. Puedo yo calcular la sumatoria de f de x. Si le pongo xy es el de la derecha, si le pongo xy menos 1 es el de la izquierda. Entonces, para no pelearme que si es izquierda, derecha, inferior, superior, pues entonces le ponemos un asterisco para indicar que es un punto muestra, que puede ser en cualquiera de los extremos o en medio o en donde sea, mientras pertenezca al segmento y. Si eso lo multiplicamos por delta x, pero ya no va a ser solo delta x, ahora lleva un subíndice, porque pueden ser de diferente tamaño. Si calculo eso,
tomando valores en los cuales x iba desde el 1 hasta el n. Si mi función es positiva, pues me aproximo al área. En cambio, si hago que en lugar de tomar simplemente la sumatoria, yo calcule el límite de cuando delta x tiende a 0, pero si ya no es el mismo para todos, pues con que el más grande de todos se acerque a 0, pues yo garantizo que si el más grande de todos se acerca a 0, pues todos los otros que son más pequeños, pues van a ser segmentos aún más delgados. Entonces, si yo hago eso, en lugar de obtener una aproximación, obtengo una igualdad. Pero si mi función no es positiva, entonces lo que yo obtengo ya no es el área. Entonces, si no estoy calculando el área, ¿qué es lo que estoy calculando yo cuando hago esta operación? Pues lo que yo obtengo con ese número, que puede ser positivo, negativo, grande, pequeño, puede significar el área a veces el negativo o a veces nada. ¿Qué es lo que calculo con eso si no es el área? La integral definida para una función, tomando en cuenta que el segmento que yo calcule va desde A hasta B. Eso de ahí es una integral definida. Entonces, eso que yo estoy calculando con la suma de Riemann, a veces es área y a veces no, pero siempre es un número. Ese número me representa una integral definida. De hecho, esa es la definición de integral definida, esto que tenemos aquí. ¿Dudas hasta ahorita? No, ninguna. ¿Ninguna? Entonces, vamos a empezar a revisar la integral definida. Bien. ¿Pueden ver la presentación? Sí, maestra. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ya vimos la definición de integral definida. Es una suma de Riemann en la cual los segmentos son tan pequeños que tengo una cantidad infinita de segmentos. Pueden ser del mismo tamaño o pueden ser diferentes. Y puedo calcular la altura o el f de x en cualquiera de los puntos. Esa integral definida, el número que aparece arriba es lo que conocemos como el límite superior o donde termina el área cuando tratábamos con áreas. Es límite superior, límite inferior. Este de aquí se conoce como variable de integración. Hasta ahora todos los ejercicios que habíamos resuelto eran con respecto al eje X. Sin embargo, pueden ser con respecto al eje Y, con respecto al tiempo, con respecto a la distancia. Entonces, dependiendo de la variable con la que estemos trabajando, pues indicamos aquí cuál es la variable de integración. Y este de aquí, que es la función a la cual estamos calculando la integral definida, se conoce como integrando. ¿Qué características tiene? Hay algo que se conoce como teorema de existencia, que es el que me indica cuándo existe una integral. Me dice, si f es continua sobre el intervalo cerrado AB, entonces la integral definida de esa función existe. Conclusión, entonces la integral existe. En conclusión, si la función es continua, se puede integrar. Esto lo resumimos aquí. Si una función es continua, automáticamente puedo asumir que tiene una integral. Que tenga integral, pues ya no necesariamente me garantiza que la función sea continua. ¿Por qué? Porque hay funciones que no son continuas y aún así se pueden integrar, pero deben cumplir ciertos requisitos. Dice, las condiciones que necesito para que una función tenga integral. Si una función está acotada sobre el intervalo cerrado AB, es decir, si existe una constante positiva llamada B, tal que la función la podemos encerrar entre menos B y B para toda X en el intervalo y tiene un número finito de discontinuidades en A y B, entonces F es integrable. Súper fácil, ¿verdad?
¿A todos les quedó muy claro? Sí, Miss. Creo que sí. Creo. Las No, dale, definiciones, Pablo. las definiciones siempre tienden a ser confusas porque generalmente en una definición incluimos un montón de conceptos. Por ejemplo, aquí me dice, si la función está acotada, ¿qué significa que una función esté acotada? Cuando una función está acotada, su gráfica completa debe estar entre dos rectas horizontales que vamos a llamar y igual a b o y igual a menos b. Por ejemplo, esa función es la función seno. La función seno oscila entre los valores menos 1 y 1. Significa que si nosotros dibujamos una rayita, yo la puse más arriba, pero la podríamos poner en 1 y menos 1. Si nosotros dibujamos una rayita entre en 1 y menos 1, pues la función quedaría acotada o encerrada en esa región. No me va a dar ningún valor que supere el límite superior o el límite inferior. Entonces, puedo decir, la función seno la acotamos entre menos 1 y 1. ¿Qué funciones no están acotadas? Pues, por ejemplo, si yo grafico 1 sobre x, esa función no la podría acotar. ¿Por qué? Porque si yo me acerco al 0, la función se va a menos infinito, y aunque yo dibuje una línea a la altura de menos 10 millones o menos 100,000 millones, la función se va a salir de ese rango. Lo mismo en la parte positiva. Yo puedo poner una raya que esté a la altura de 100,000 millones y la función va a tomar un valor que sea más alto de eso. Entonces, la función 1 sobre x no la puedo acotar. La podría acotar, por ejemplo, en esta región. La puedo acotar de 4 a 10 y entonces la podría integrar de 4 a 10 porque aquí sí está acotada. O la puedo integrar en esta región porque en esta parte sí está acotada. Sin embargo, si yo la quisiera integrar de menos 2 a 2, sencillamente no podría, porque entre menos 2 y 2, la función no la puedo encerrar entre dos rectas. Entonces, ¿se entiende que es una función acotada? Sí. ¿Sí? Entonces, básicamente es que tenga límites, que no se me vaya a infinito o menos infinito. Entonces, la puedo integrar solamente, una función la puedo integrar solamente en las regiones en las que esté acotada. ¿Qué otra condición debe cumplir una función para poder integrarla? Que tenga un número finito de discontinuidades. Entonces, puedo integrar funciones que tengan discontinuidades de salto, o por ejemplo, funciones que son, ¿cómo le llaman? Funciones por partes, siempre y cuando no se me vayan al infinito o menos infinito. Entonces, si es continua, tiene una integral. Si no es continua, tiene una integral solamente si está acotada. ¿Qué características tiene una integral definida? Una de ellas es, si yo calculo una integral en la cual el límite inferior es a y el límite superior es a, eso me va a dar 0. Imaginemos que es una función positiva. ¿Cuál sería el área debajo de la función desde a hasta a? 0. 0, porque no tiene dimensión, solamente tiene una. Entonces, desde a hasta a, pues su delta x es 0 y todo me va a dar 0. Si yo calculo una integral desde a hasta b, y luego calculo una integral, pero ahora va a ir desde b hasta a, pues como ahora los límites están invertidos, mi delta x me va a quedar con signo negativo, por lo tanto el resultado de esta integral me daría el mismo número que esta, pero me va a dar con signo opuesto. Si esta integral me daba 20, pues esta me va a dar menos 20. Si esta integral me daba menos 5, pues esta me va a dar más 5. ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Sí? ¿Qué otra característica o propiedad tienen las integrales? Vamos a suponer que tenemos f y g, que son dos funciones integrables en el intervalo a, b. Entonces ya no hay problema que si están acotadas, que si no están acotadas, etc. Yo ya sé que f y g sí las puedo integrar en a y b. Entonces yo puedo asegurar, si tengo una función que está multiplicada por una constante y la integro,
me va a dar el mismo resultado que si solamente calculo la integral de la función y después lo multiplico por la constante. Como una integral, por definición, es una sumatoria, pues muchas de las propiedades de la sumatoria aplican también para la integral. Una de ellas es una constante dentro de una sumatoria, la ponemos afuera. Igual, una constante dentro de una integral la podemos poner fuera de la integral. ¿Dudas con esta? No. ¿No? Otra propiedad que proviene de su naturaleza sumatoria es esta. Si yo tengo la integral de una suma de términos, la puedo separar como una suma de integrales. O si fueran una diferencia, pues será una diferencia de integrales. Es la misma que aplicábamos para las sumatorias. Otra. Si recuerdan, teníamos una propiedad para las sumatorias que me decía, una sumatoria que va desde 1 hasta n, la puedo separar en una que va desde 1 hasta m y otra que va desde m hasta n. Lo mismo pasa con las integrales. Si yo tengo una sumatoria, una integral que va desde a hasta b, la puedo separar en un punto intermedio, el que vamos a llamar c. Y entonces, la integral que va desde a hasta b es igual a la sumatoria de una que va desde a hasta el punto intermedio, más una que va desde el punto intermedio hasta el límite superior. ¿Dudas con esta? ¿Nos va a mandar las diapositivas? Sí, les cargo al ratito las diapositivas, el PDF de los apuntes y las diapositivas. Ok, gracias. De nada. Otra propiedad, antes de que nos saque y nos volvemos a conectar. Para cualquier constante, la integral de una constante, es decir, aquí ya tenemos una función que siempre vale lo mismo, como la podemos expresar afuera, simplemente a la hora de resolver los cálculos, simplemente me va a quedar la constante por la diferencia de b menos a. Entonces aquí ya no necesito hacer cálculos. Si la función es constante, lo sustituyo por esto y ya la tengo resuelta.